amorosamente. El texto que hemos escuchado en la primera lectura, que es un texto hermosísimo del libro de la sabiduría, el último de los capítulos del libro de la sabiduría, nos pone a pensar justamente en esa frase, en ese mensaje. Todo lo ha hecho el Señor amorosamente. Nada de lo que existe puede ser, podría existir si no fuese por su amor y por su misericordia. A veces nosotros, por los afanes del día, a veces nosotros, por las premuras que hay en nuestra interioridad, a veces creemos que la historia se nos escapa de las manos. A veces creemos que no podemos lograr, no podemos llegar, no podemos alcanzar nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestros deseos. Pero no. Si desde lo íntimo de nuestro corazón nos entregamos a Él y confiamos en Él y sabemos de Él que nos ama infinitamente, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué preocuparnos? El Señor no mira tanto nuestros límites, nuestras deficiencias. Como dice en el texto, no mira nuestro pecado. Él mira la intención que hay en nuestro corazón. Y ahí está mi primera invitación de esta tarde para todos y cada uno de nosotros. Más que mi invitación, es la invitación del autor del texto sagrado. Pongamos en la presencia de Dios este afán de todos los días, de nuestros anhelos y de nuestros propósitos. Confiemos y creemos total y definitivamente en Él. Si sabemos que Él nos ama, si sabemos y creemos profundamente en la verdad de su misericordia, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? Ser sabio, según este contexto, es tener la convicción, el conocimiento, la certeza entrañable del amor misericordioso de Dios, que nos llama y nos mueve a vivir siempre en comunión con Él. Hay días oscuros, hay días nublados, hay días de dolor, pero en esos días justamente es cuando necesitamos, es cuando se hace preciso renovar nuestra confianza en Él, que nos ama y nos ama infinitamente. Hay otra idea en ese texto. El Señor no mira nuestras limitaciones, el Señor no mira nuestro pecado, el Señor no mira nuestra fragilidad, el Señor mira lo íntimo de nuestro corazón. ¿Qué corazón tenemos dispuesto para Él? Dispongamos siempre nuestro corazón a Él, porque Él es el que nos llama a realizar la plenitud de su proyecto en nosotros. Que el proyecto de Dios en nosotros es nuestra felicidad, es nuestro bienestar, es nuestra plenitud, no solamente en este tiempo y en esta historia, sino en la vida eterna, allá, en una dimensión renovada y renovadora, que transforma desde ya nuestra propia historia. Creamos y confiemos en Él. Es el problema que tienen los cristianos de Tesalónica, a quien se dirige Pablo, aunque los estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que tal vez ese pedacito de esa carta no lo escribió Pablo, sino que fue parte de unos discípulos de él. Pero bueno, ese es su problema técnico. Para nosotros lo que cuenta es esto. Es eminente, no hay duda, es verdaderamente cierto que Cristo está presente en nuestra historia, que el Señor ha traído la salvación a todos y cada uno de nosotros, que no hay ninguna acción
por malosa, dañina, maliciosa, destructiva, que pueda superar el poder salvador de Cristo nuestro Señor en la cruz. Y que esa acción trasciende totalmente en el tiempo, y que esa trascendencia se hace hoy también entre nosotros. Han pasado casi 2000 años o un poco más, pero depende de nosotros fijar nuestra mirada, disponer nuestro corazón, asumir desde nuestra voluntad y desde nuestra entraña la aceptación del Señor como el Señor de nuestra vida, como el Señor de nuestra historia. Él no puede engañarnos, Él no puede mentirnos, Él no engaña, Él no miente. Eso es el otro. Pero Cristo presente en nuestra vida y en nuestra historia se hace presente y se realiza en nuestra vida y en nuestra historia si nosotros lo acogemos y lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, como el Señor de nuestra historia. Y así podremos unir nuestra voz a la voz del salmista. Alabaré y daré gracias al Señor. ¿Cuándo? Eternamente, por siempre. Porque el Señor, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos invita a que vivamos siendo imagen y semejanza suya. No hay ya motivo de dolor, ya no hay motivo de desilusión, ya no hay motivo de desesperanza, porque en el amor infinito de Dios tenemos nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras ilusiones. Además, no es simplemente una idea, no es algo que se nos ocurrió, no es un invento de la espiritualidad judeocristiana ni cristiana, y menos aún de otras formas de espiritualidad. Es porque históricamente es un hecho real, verdadero, auténtico, que Jesús, muriendo y resucitando, nos abre las puertas para la plenitud de la eternidad. ¿A qué tenemos miedo entonces? A nada. Ya ninguna fuerza, ya ningún poder, ya nada del pasado de mis padres o de mis abuelos puede mantenerme amarrado y atado al dolor, a la angustia, al desasosiego, porque en Cristo todo ha sido transformado, porque en Cristo todo es movido, cambiado, llenado de su infinita misericordia, porque Él ha venido a ser nuestra salvación, como escucharemos seguramente en los minutos de predicación que Monseñor Andrés hará respecto al relato de este personaje tan curioso como fue Saqueo. Repitamos entonces con el salmista: alabaré al Señor eternamente. Y eso es lo que hemos de hacer. Eterno significa que no tiene principio. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Es la totalidad del tiempo, o la ausencia completa del tiempo. No es fácil entender el concepto de eterno. Es como el conjunto vacío del tiempo, es como el conjunto cero del tiempo. Es sin principio y sin fin. Alabaremos al Señor eternamente, porque Él nos ama así, desde siempre y por siempre, eternamente. Que ella, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a tener la confianza total, plena y absoluta en Él, que nos ama infinita y eternamente. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a hacer ejercicios espirituales. Ay, no les gustan. A ver, levantemos las manos. Usted también colabore, mira, colabore. Levántese, aquí todo el mundo colabora. Muevan las manos.
Así nos refrescamos un poquito porque los ventiladores no sirven. Bueno, bajen las manos, no se sienten, díganle al del lado, miren del lado, no sean tímidos, tímidas. Díganle, présteme 50.000 pesos. Díganle, présteme 50.000. No hagan mala cara, hombre. No hagan mala, uy, no, terrible. Siéntense y no hagan bobadas. Díganle a Monseñor Omar que le preste 100. Bueno, siéntese. Quiero hacer una aclaración antes de iniciar la predicación, para que no piensen cosas que no son. Porque la loca de la casa, decía Santa Teresa, o sea, la mente, cuando le da por chuquiciarse, eso es tremendo. La loca de la casa es cosa seria, o sea, la mente. Al principio, en la oración de introducción, en la oración de inicio, yo les pedí el favor que si alguien se sentía mal, que se hiciera lo último o se saliera. ¿Por qué? Porque a veces hay manifestaciones de liberación. Aunque la Eucaristía es temática, porque tiene un tema, todas las Eucaristías son de liberación, de sanación, de progreso. Pero así como hay fiestas especiales como la Virgen del Carmen, el Señor de la Misericordia, el Señor de Buga, bueno, en fin, ahí también se pueden realizar misas votivas, misas especiales. Y aunque tenga el nombre de misa de liberación, de rompimiento, de cadenas genealógicas ancestrales, es suave, no es un exorcismo dentro de la Eucaristía. Resulta que San Pablo, tanto a Timoteo como a los colosenses y a varias misiones, como él se fue por toda Grecia abriendo misiones, cuando se reunían había manifestaciones de sanación, de liberación, pero él les decía que eso es en otro momento. Todo tiene su momento y su tiempo, dice el Señor. Entonces habrá el momento en que se hagan liberación fuerte, se hagan los exorcismos. ¿Por qué? Porque él les decía, San Pablo, les decía que se perdía el sentido de reunirse, se perdía el sentido de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque más de uno se chupucea, empieza a gritar, bueno, pasan muchas cosas. Entonces por eso las hacemos suaves. Es algo para que entiendan un poco. No es que estamos en contra de la liberación o los exorcismos o estemos echando a la gente, sino que todo tiene su tiempo. ¿Claro? ¿Entendido? Sí, señor. Uy, no, pero es que acabaron de almorzar, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, señores, entonces volvamos hoy a retomar el Evangelio. El Evangelio nos habla de un hecho impactante, sobre todo en la psiquis, en la mente del pueblo, que quedaría en la tradición oral y escrita. Habla de un personaje muy importante, Zaqueo, que no se sabe si realmente era su nombre. De pronto hacía el anónimo de saqueador, porque lo que él representaba era lo peorcito del pueblo judío. Ya vamos a hablar un poco sobre él. Entonces Jesús iba pasando y había mucha gente que lo seguía, una multitud, muchísima gente. Muchos no sabían si era Jesús, el Salvador, el Mesías, o el que me sacaba el chuki, o el que hacía el milagro, pero sabían que algo ocurría. Y el vox populi, o sea, el chisme fresco, ay, mire, es que ese es poderoso, mejor dicho, ese tiene el poder. No, ese es el que nos va a liberar, ese es el que va a sacar a los romanos. Pero la mayoría no sabían quién era él. Los apóstoles y los que seguían, sus discípulos, tenían una idea, pero entre ellos también habían confusiones en su mente, porque decían, bueno, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, porque para el judío una cosa es Mesías y otra es Hijo de Dios, o Hijo de los hombres. El Mesías era el Salvador, el que cogía así estilo Rambo y cogía esa metralleta y listo, les dio chumbimba, como decimos nosotros. Eso dice Monseñor Omar. ¿Saben de dónde viene la palabra chumbimba? ¿No? Ay, ustedes sí no saben nada, ¿no? Tal, vienen a las misas de Monseñor y ya aprenden nada. Chumbimba es el fruto de un árbol.
y más que todo en el Valle del Cauca y por allá en esa tierra caliente, cogían las ramas y a los niños que se portaban mal, ¡pum!, le daban chumbimba. Entonces, si hay alguno en su casa que se porte mal, tranquila, vaya y dele chumbimba, todo lo que quiera, bien pueda, yo lo autorizo. Y muchos esperaban el Mesías no como Señor y Salvador y Dios, sino como ese Rambo que iba a sacar el machete y ¡pum!, iba a volar cabezas de los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos los tenían en una situación muy terrible. O pagaban impuestos o comían, y si no, pues se iban como esclavos. Entonces le tocaba decir, bueno, mi chinita, mi chinito, a los hijos no hay cómo pagar este mes, se me va ya que sea esclavo. Ese era el tiempo y eran las condiciones. Entonces todo el mundo estaba esperando salir de ese mandato, salir de esa imposición romana. Entonces el concepto de Mesías, Salvador, era uno, y Señor y dador de vida y Dios era otro. Por eso la gente no entendía bien el estilo de Jesús, un estilo muy diferente. Y va caminando, y va muchísima gente, porque ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Ah, pero eso sí lo sabe, ¿no? Ah, pregúntele a ver qué dijo la Biblia hoy, la de primera lectura, y no se acuerda. ¿Y qué pasa? Había un personaje que tiene un símbolo social. Por eso yo creo personalmente que él existió, porque simboliza muchas cosas muy importantes para el pueblo judío. Y hablo de Zaqueo. ¿Por qué? Porque aunque el nombre no sepamos realmente si era Zaqueo o no, la importancia que él tiene, y se dice apócrifamente, secretamente, ocultamente, que él siguió y fue uno de los discípulos, no apóstol, pero sí discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque él representa una serie de cosas que va contra la tradición judía. Rompe ese status quo, ese estatus especial que los judíos tenían y que a Jesús le encantaba pasarse por encima. A él no le importaba nada. El que tenía que hacer el milagro un sábado que era prohibido, allá iba. Un milagro, allá iba. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque Jesús es efectivo. Entonces, hablemos de Zaqueo. Dice la Sagrada Escritura, nos lo cuenta Lucas, que es muy minucioso en escribir los detalles, de recopilar. Fue un periodista, aunque en ese tiempo no había esa palabra, no existía la carrera que vaya a ser 5 o 6 años en la universidad, pero él se tomó ese trabajo de ser muy profundo y minucioso en los detalles de cómo fueron las cosas. Entonces venía, y hay algo que él empieza diciendo que Zaqueo era jefe o estaba con los publicanos. Los publicanos eran la élite, los que mandaban, los que tenían la plata, el billullo, el poder, manejaban los hilos de todo lo que el pueblo judío, Jerusalén, se movía. Y ellos tenían una fascinación de cumplir todos los mandamientos, y por allá se hacían en la entrada del templo de Salomón y empezaban a darse golpes así. Mejor dicho, ahí casi se sacan una tripa al corazón. Y decían, Señor, he pecado y voy a dar tanto. Y entonces decían, no, les voy a dar 10 terneros, 5 mamonas, 6 casas al templo. Pero ellos lo hacían era por una cuestión social, también algo psicológico que ellos tenían, que ellos pensaban, rece y peque, empata. Entonces voy por allá, hago mis vueltas raras, y aquí traigo el becerrito y no ha pasado nada. Y socialmente para ellos darse importancia. Entonces, primer factor, publicano. No los querían por eso. Segundo, recaudador de impuestos. Y ya vamos a hablar un poco sobre eso. Pero hablemos un poco más de Zaqueo. ¿Qué decía? Que él iba saltando así como salta Monseñor Omar en una sola pata, así, ay, venga Jesús, por allá quería mirarlo. Pero claro, mucha gente iba detrás porque todo el mundo quería tocarlo, preguntarle, mirarlo, decía, uy, venga este tipo, mejor dicho, Michael Jackson en Suacha.
¿sí? Una cosa así, mejor dicho, un Brad Pitt por la Jiménez, imagínense. Claro, todo eso, sí. Hombres, mujeres, niños. Y entonces dice la Sagrada Escritura, dice Lucas, que el tipo era bajito. O sea, medio metro. Piores nada. Imagínense Jesús, venga Piores nada, venga para acá. Claro, el impacto de él cuando Jesús lo llama, porque es que él, vamos a hablar un poquito aparte del Evangelio para que entendamos un poco las circunstancias. ¿De qué sirve? De nada, pero es curioso. Entonces, colombiano, bajito, feo, sin plata, hemos dicho llevar. ¿Qué recurso le queda? El verbo. Uno dice la lengua, no, el verbo, la labia. Y es que la mujer se mueve por dos cosas: por el interés, los hombres también, y no me van a matar acá porque si no salgo linchado, pero también por el oído. Usted conquista a una mujer por el oído. Claro, la mujer tiene de naturaleza un ego, y aparte de eso le gusta sentirse bonita. La mujer se pinta, se echa ese pañete, las 20 capas que se echa, reconstrucción total. Pero la mujer no se arregla para el hombre solamente, sino para impactar a las otras mujeres. Claro, y cuando es bonita la mujer y se arregla, eso es algo muy hermoso. Bueno, a nosotros los hombres, sobre todo yo, cuando me arreglo quedo muy lindo, muy guapo, pero hermoso. A ver, los hombres, los machos, los varones, levanten la mano. Uy, no, ¿cómo así? ¿Demoraditos? ¿Usted, señor, no sabe? Uy, no, pilas. A ver, los varones, a ver, uy, no, pero ¿qué? Así, ay, tan delicados ellos. A ver, levante. A ver, los varones que digan que yo soy un papacito. A ver, pero no la creen, no la creen. ¿Ah? Claro, usted le dice a una mujer, usted está muy linda, usted es muy hermosa. Claro, empieza el verbo. Los colombianos no somos expertos en el verbo. Bajitos, feos, sin plata, ¿qué nos toca? Claro, no es moral. Y uno empieza, usted está muy linda. Otros le dicen, usted está muy buena. Bueno, en fin, de ahí para adelante. ¿Y la mujer qué hace? Mire, póngale cuidado. Ya, como que, ay, eso se rehace. Sí, pero ponle oído. Así está linda, no sé qué. Entonces, cambia el caminar, eso se le sube la autoestima. Claro, porque es que en la mujer hay ese sentido tan hermoso de la vanidad y de sentirse halagadas. Entonces, y ya viene la otra cosa que se mueven las mujeres por el interés, pero no, las que están acá no. Otras fuera. Yo tengo una perra, una perrita, ay, ya qué van a decir, no, es una Cocker Spaniel, es una, ay, ¿qué? Sí, hermosa, sí, y ella es gasolinera. Claro, usted le dice, Cassandra, nos vamos. Camina el carro, y eso se mueve y se sube, y se sienta ahí en el puesto de al lado mío del copiloto, y es viendo nítida por dónde se mete. O sea, maneja mejor que yo. Con eso le digo todo. Claro. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no sirve para nada, pero nos reímos. Pero cuando este personaje Zaqueo, con sus limitaciones, así como nosotros, bajitos, feitos, sin peores nada, busca la forma del encuentro con Jesús. Y hay algo muy particular. Por eso es que Lucas menciona, y es tan importante este evangelio, porque Lucas habla y nos dice que él era recaudador de impuestos. Y uno dice, no, eso es la DIAN. Nos tiene fregado, nos cobran los impuestos, ¿sí? Ahorita, como en otros países que se rebotan y van y queman carros y casas, bueno, nosotros síganos subiendo los impuestos, sí señor. Nuevo aporte, sí señor, vamos, Colombia, tú puedes. Y entonces, el ser recaudador de impuestos era
lo peor de lo peor de lo peor. Peor que para los judíos, les hablé la vez pasada de los leprosos, que eran lo más bajo. De ahí subía a las trabajadoras sexuales, o cariñosamente, como le decimos, vagabundas. ¿Sí? La vagabunda, esa vagabunda, claro. Y de ahí sí ya seguían los ladrones, y bueno, en fin, era como la clasificación social. Y en lo más bajo estaba el recaudador de impuestos. Porque es que el recaudador de impuestos era un torcido, porque era judío y se aliaba con los romanos para fregar a los judíos, y le pagaban. Y es más, eran tan fregados, al fin judío, jodido, que recaudaban y le decían, bueno, usted tiene que pagar 10. Ah, pero este tiene como carita de que puede, en carita de marranito, no, págame 15. Y él se quedaba a la diferencia. Entonces era lo más repudiado, lo más sucio, lo más cochino para el judío. O sea, era lo más vil, porque iba en contra de los propios, vendido, tráfuga, en contra de los propios judíos. Por billullo, cash, money. Claro, pues si yo le hablo de euros, dólares, ya está bajando el dólar, bueno, sigamos orando que baje. Entonces, es una persona muy repudiada socialmente. Por eso esa fascinación de Lucas y de los evangelios de hablar de proscritos, de personas fuera de la sociedad, personas excluidas, que no era bien visto que un rabino, un maestro, un señor como Jesús, que a pesar de su condición de humilde, por venir de una familia humilde como es María y José, lo reconocían como maestro, que eso no es fácil. Y el maestro tenía que estar lejos de los impíos o de los impuros. Y toda esta gente, ladrones, fufurufas, como las quieran llamar, ¿sí? Recaudadores de impuestos, leprosos, eso era contaminarse, porque es que ellos hablaban mucho de la contaminación y que usted quedaba impuro. Entonces usted cogía y entraba en la casa de un publicano o de una vagabunda, o iba donde un leproso, usted ya se contaminó, papá. Tenía que ir al santuario, al templo, y tenía que bañarse, había unas fuentes. Hace poco, hace unos años, encontraron el estanque Siloé, que decían que no era verdad, donde Jesús coge 2 masitas con babitas ahí, no va a ser el mismo ejemplo, hace unas masitas, se las pone en los ojos al ciego y le dice, ve al estanque Siloé, te lo lavas. Y después va al templo y da sus ofrendas de agradecimiento. Decían que no existía, que eso era mito, que era leyenda. Y hace como 4 años más o menos lo encontraron, y es un estanque grandísimo. Y era muy importante porque la purificación lo era todo. Usted antes tenía que bañarse y con eso tenía que pagar al templo. Tenía que hacer un sacrificio, así sean 2 pajaritos, 2 tórtolas, 2 palomas, que eran los pobres, los más llevados eran los que podían hacerlo. Era un sistema que se manejaba ahí. Y Jesús, al romper ese estereotipo, cambia mucho el corazón y nos muestra hoy cómo profundiza Dios y cuál es su mensaje, cuál es el mensaje de Jesús. Y claro, y él salta allá y salta, y yo quiero verlo. Él solo se conformaba en ¿qué? En verlo. Él sabía que estaba lleno de pecado, podrido. Entonces se subió a un sicomoro. Ya en unas versiones actuales le quitan ese árbol. Yo cuando estuve en Jerusalén conocí el sicomoro, porque aquí en Sudamérica no he conocido, no sé si hay. Son unos árboles que son 1,5 metros, 2 metros de altura, pero son gruesos y son ramas fuertes. Usted se puede subir así, yo gordito, me puedo encaramar, sí, claro. Y el tipo corriendo y por allá se subió a verlo, a ver al hombre. ¿Y qué le dice Jesús? Tiene un encuentro con él.
Le dice, bájese, Piores, nada, venga, Piores, bueno, esa es versión mía. Pues una cosita así, imagínense. Cuando la Sagrada Escritura dice, maneja un lenguaje teológico que se llama hipérbole. Ese mensaje, ese lenguaje es que sí ocurrieron los hechos, pero le agregan un poquito más. Por ejemplo, fueron y mataron a 10.000. No, fueron y mataron 5.000. Pero cuando dice cosas tan puntuales como era bajito, es que el tipo era enanito. Claro. Y si no alcanzaba a verlo, tuvo que subirse al sicomoro. Y ahí es cuando Jesús, que tiene el poder de ver, de leer, se dice la Escritura, la Sagrada Escritura, que leía el pensamiento y el corazón de la persona. Y le dice, Zaqueo, venga para acá, hermano. Hoy me voy a quedar en su casa. Hay Biblias que ya le cambian la traducción, pero más o menos ahí vamos en el relato. Que eso es algo de escándalo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque es doble pecado. Pecado porque Zaqueo es pecador, es corrupto. Pero al ir a su casa, al sentarse con él, acuérdense una cosa que yo les he enseñado, que los judíos no se sientan con cualquier persona a la mesa. Para ellos tienen que estar en el mismo nivel. Cuando en el credo se dice, y subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, porque está al mismo nivel de Dios Padre. Por eso habla del camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. Camino de la mano derecha la salvación, camino de la mano izquierda la perdición. Y todos estos detalles son importantes entenderlos en la predicación, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje teológico. Y era para los que seguían pensando que él era el Mesías guerrillero, el Rambo de ese tiempo, era doble pecado, porque había un pecado, no solo porque él fuera una mini pichurria, imagínense, sino de lealtad al pueblo judío. O sea, una cuestión política también, una cuestión social muy grave. Ahorita no estamos solo hablando de las vagabundas ni los leprosos, estamos hablando de una cuestión política también social. Por eso lo cuestionaban. Publicano, recaudador de impuestos, no, el tipo estaba llevado. Y él va, y tanto es su emoción, porque él siente esa alegría de que de Jesús, Dios va, a pesar del pecado tan terrible que él tiene, va a comer con él. Y estando allá, siente una gran emoción y le dice, no, yo voy a devolver lo que tengo, Jesús. La mitad de lo que yo tenga lo voy a repartir. Al que le hice torcidos, le voy a dar 4 veces. Y entonces Jesús dice, ha llegado la salvación a esta casa. Porque él es un hijo también de Abraham. Él se conecta, Jesús, con toda la tradición de Abraham y sus promesas de que no va a dejar abandonado el pueblo de Dios, el pueblo judío, el que creyera en Jesús. Por eso cita a Abraham. Y que ha recibido la salvación y el perdón de sus pecados. Eso es algo maravilloso. Desde la inmundicia, desde lo más bajo, Jesús llega hasta conocer su corazón, sus deseos, sus designios, lo que hay dentro de Zaqueo. ¿Usted cree que es que Jesús va andando por ahí y le va diciendo, venga hermano, no, es que no tengo dónde dormir, hermano, me hace el favor, me recibe, me da posada por favor, un ratico, no, eso es solo la noche, yo y 20 locos ahí, 20 desadaptados que vienen conmigo? No, es porque él vio que dentro del corazón de Zaqueo había esa chispa divina, que a pesar de sus errores, de ese pecado grave social y económico, político, de ser, había algo maravilloso que se podía rescatar. Ahora nosotros debemos de ver que Jesús, cuando está con él, hay un milagro maravilloso con Zaqueo, que es el de la transformación, el cambio. Cuando usted siente la presencia de Dios,
Usted siente ese deseo y voy a cambiar y no voy a joderle la vida al otro y voy a ser organizado y ya no más... No, mejor dicho, usted sale, dame tu fuerza, Pegaso. Sí, mejor dicho, usted sale lleno de ese poder. Eso es lo que pasa con muchos que van a este tipo de Eucaristías o van a cultos evangélicos y lloran y gritan y dicen ya no más y me quebranto y lucho y ya soy una persona nueva. Y salen a la media cuadra, vuelve a ser la misma pichura. Ese es el ADN colombiano, chichombiano. Claro, usted salió hace 10 minutos de la misa, me cerra no sé qué. Es que llega a la casa y es a pelear. Claro, porque es que somos chispitas de colores. Sí, eso es fugace. Eso fue un avivamiento que Dios la quebrantó y ahora sí tengo el poder y Dios está conmigo y desde ahora ya no le voy a joder la vida a mi marido, a mi mujer. No, ya dejo la bebeta que se vaya con, ¿cómo es? Beba y no beba. Sí, que se vaya con esa zunga. Sí, ya termino, ya. Hoy sí voy a ahorrar. Hombre, me voy a poner las pilas, voy a cambiar, voy a ser un mejor ser humano. ¿Y eso cuánto nos dura? Media hora. El que le dura mucho 3 horas. Y vuelve, pero es que eso está tan difícil, eso está complicado, ¿no? Pero es que no, a mí me gusta hacer, pues, venga, camine, una cervecita. No, y es bueno tomar su cervecita de vez en cuando, eso es mío. No estoy en desacuerdo, pero con moderación. ¿Qué pasa? Que ahí viene el ejemplo de los milagros de Jesús, la conversión de Zaqueo. Eso debemos de ser nosotros, ese mismo modelo de cambio total, fundamental, de que no solo sea por el momento la chispita, ¡pum! Como en los caballeros del zodiaco que le gustan al diácono Holman, el cosmos, enciéndete. Sí, dame tu fuerza de gas. No, sino que sea una cuestión muy profunda, de que Dios viene a nosotros a pesar de nuestros pecados, nuestras imperfecciones, que somos humanos, que cometemos muchas cosas, que el enemigo anda trayendo, buscando destruirnos. Pero uno tiene que seguir en pie. Y no es fácil, es difícil. ¿Usted cree que Zaqueo, sacar de su plata, porque cuando uno es bien ambicioso, uno ama la plata, adora la plata? Bueno, a mí me gusta la platica. ¿A quién no le gusta la platica? Ay, no, a mí no. Ay, no, esos son otros. A nos gusta la platica. Y Dios está de acuerdo. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando nuestro objetivo se convierte solo en lo material, entonces estamos mal. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. Y tuvo un cambio, una conversión tan fuerte, tan poderosa, que dijo, no, yo saco esta plata y lo que tenga, así quede en la calle. Pero a mí me interesa es el reino de los cielos. O sea, él tiene una conversión tan profunda. Pero ahorita, como les dije, pídale 50,000 prestados. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me digo? Claro, porque es que nosotros lo material nos cuesta. Y es difícil. Pero no solo lo hablemos en lo material, hablemoslo en la cuestión de pensamientos, en la cuestión de la envidia, de los celos, de lo sexual, de lo económico, de lo familiar. Hay muchas cosas que nos trancan las bendiciones de Dios. Y por eso después decimos, venga, pero ¿por qué Dios no me escucha? Porque no me da eso que yo le pido. Y es que a mí me toca tan duro, estoy como Zaqueo, bajito, feíto y pelado. Estoy en la inmunda, en la horrorosa, para que me entiendan. Y es ahí cuando Dios hace su manifestación, pero cuando nosotros tenemos cambios radicales y constantes. Y hacerlo no es fácil. Hacerlo no es fácil, pero el que lo logra con la ayuda del Espíritu Santo recibe bendiciones.
¿Y a qué va todo esto con la misa, la Eucaristía de liberación? De rompimiento de cadenas genealógicas. Muchos acá, no le voy a decir que el 100% de todos los males son cadenas genealógicas, no, pero una gran parte sí. Está inyectado acá en el ADN. Y si usted empieza a hacer el estudio de su árbol genealógico, usted va a encontrar que por allá, al sur, todo lo malo es del sur. Un bisabuelo por allá era una pichurria. Una abuelita era, mejor dicho, llamémoslo así. Claro, ay no, es que mi familia son santos, no, ay, esos son, no, hay mal genio, hay ira, hay pecados, hay una poco de cosas. ¿O es que usted cree que los españoles que vinieron acá eran las bellezas? Y los indios acá también eran mejor dicho, las Madre Teresa de Calcuta, pues. No, ese ADN que usted tiene, si usted hace un estudio, como yo he hecho muchos estudios, el de mi propia vida, de mi propia familia, usted encuentra muchas cosas que sufrimos de amnesia familiar histórica. Ah, no, eso fue un tiempo por allá. No, pero eso no pasa nada, olvidemos, aquí corte, no me pregunte, mijo, no me joda, no me pregunte. ¿Por qué? Porque no queremos volver a entender cosas que vienen del pasado. Y usted mira a sus hijos y dice, oiga, ¿por qué este me salió mentiroso? ¿Quién será la abuelita? No sé quién. Tenemos tantas cosas en nuestro ADN que se convierten en cadenas genealógicas. Ay, pero porque es que mi hijo es de mal genio. Abuelo, papá, bisabuelo, se quitan los calzones para arriba. Imagínense, ahí les cuento. Y decir, ¿pero por qué? Porque ese espíritu de ruina. Pero es que yo veo que mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todos llevados. Todo ha sido una lucha. Deudas por todo lado y viejas por todo lado también. Ah, no, entonces será que no. Claro, en cada familia se cuecen. ¿Cómo la rompemos? Empezando a tener el mismo ejemplo que Saqueo. Un cambio total. Él tuvo que hacer una introspección profunda en su mente y entender que lo que él lo estaba atando era el billullo, la plata. Eso era lo que él no lo dejaba, porque él era tesorar. Por eso él decide, yo voy a salir de esto. Este es el lastre que no me deja ir para el reino de los cielos. Salgo de esto. Y por eso Jesús dice, ha llegado la salvación a esta casa. Porque ya empezó un proceso de salvación. Cuando nosotros empezamos a reconocer ese mal genio, esa envidia, esa rabia, esas tendencias que hay en nuestra familia. No, pero es que como aquí todas las familias son una belleza. Sí, son santos todos. Toca es ponerlos en los altares. Es cuando usted empieza a ver, hombre, aquí hay algo que huele feo. Y no soy yo. Sí, hay algo que está podrido. Y Dios me está diciendo, hay que cambiar esto. Y ahí se empieza a desenvolver, a desarrollar todo eso negativo y se empiezan a cortar esas cadenas. De pronto usted ya no alcance a disfrutar todo esa liberación, porque es que ya estamos cuchitos. Yo tengo mi club de fans, mi cuchifans, mi cuchifans. Claro, abuelo, buen chillo, es que está bien, buen chillo. Claro, no lo vayamos a disfrutar, porque pues ya estamos muy grandes. Los jóvenes son los que más pueden, pero los que van a ver son nuestra heredad, nuestra descendencia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, los que queden, los que lleguen. Y eso va a ser un tesoro maravilloso, más que dejarle carros, casas. Si los pueden dejar, déjeselo. Si me lo pueden dar a mí, mejor. Yo no me pongo bravo. Hay una familia pobre que hay que ayudar. Mi familia, por favor, cada uno con su billetico de 100.000, de 200, de 300, a veces recibe. Claro, ¿qué es
el estudio, claro, uno les deja la herencia del estudio, pero a veces son bruticos y no quieren estudiar, ya no es problema de uno. Pero uno hace el esfuerzo, uno lucha. Pero ¿cuál es el mejor tesoro? El más grande, lo espiritual. Ese rompimiento de cadenas, que no se le tranquen sus sueños, que no sufran lo que nosotros sufrimos, que ellos tengan una iluminación más importante. Por eso el pueblo judío trabaja tanto lo que es las cadenas genealógicas, porque el linaje de ellos para ellos es importante, porque va transformando, va transmutando, va cambiando muchas cosas. Aquí, ¿cuál es el linaje de nosotros? No es como los europeos o los gringos, que saben que era la tatarabuela y vivió, hizo, y mejor dicho, aquí que mi abuelo llegó a Bogotá, era de, póngale, del Chocó. Es una idea, no es mi familia, pero es una idea, un ejemplo. No, mi bisabuela por allá de Santander, y se fue para el lado, para el otro, y por allá mis padres nacieron en el Huila, y después terminaron acá. ¿Y qué se sabe fulano y sultano? Esos somos nosotros. El pasado lo queremos borrar, y más si es un pasado negro. Pasado negro. Por eso el médico le pregunta a usted: ¿hay loquitos en su casa? Bueno, ellos no le dicen así. ¿Han sufrido algún problema mental alguno de su casa? ¿Alguno tiene cáncer, diabetes, problemas de corazón? No sé, pues quién sabe, por allá una tía abuela loca, quién sabe, por allá en el Huila. Sí, la pata sola, la llorona. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos olvidar el pasado, pero ese pasado se fusiona con el presente y se proyecta al futuro. Pero eso no lo enseña, eso no lo sabemos hasta que ya crecemos y vemos y empezamos a analizar. Venga, ¿por qué en mi familia 5 viejas, bueno, no tan viejas, señoritas, no se casaron, o se casaron y les fue mal? ¿O porque en mi familia todos son alcohólicos? ¿O porque en mi familia todos son mentirosos? ¿O porque en mi familia se estresan? Se quitan los calzones para arriba. Claro. Y hay muchas cosas que están ahí, y que hoy Zaqueo, Dios, Jesús, Lucas nos habla de esa transformación profunda, y que no fue de ahí de arrebato, de chispita, ¡pum! ¡Ay, voy a cambiar el mundo! Sino es algo profundo, algo que va trabajándose, que no es fácil. El empezar el camino de Dios no es fácil, es poner su letrero acá y decir: persígame, enemigo. Y el demonio, y ese man sí sabe, ese es jodido. No, ahí le hace la vuelta a uno. Claro, porque ve que usted está en una línea y que quiere salir y que quiere romper esas cadenas genealógicas y todo eso negativo que hay, y dice: no, señor, olvídese, yo lo quiero tener es arrodillado y postrado, jodido. Usted no me va a avanzar espiritualmente. Por eso lo espiritual es difícil. Entonces, cuando yo les mando una novena, otra novena, oh, Señor, otro año, ay, Señor, claro, les da una trombosis, da un paro cardíaco, se le tuerce un ojo, va quedando mirando para otro lado. ¿Por qué? Porque es difícil, esa lucha interior de hacer lo que uno quiere hacer, pero que no, por dentro le dice: no lo haga, eso no, es mejor estar así. Es difícil. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo y a Jesucristo que nos guíe, que nos enseñe, que haya esa transformación verdadera, que lo que aprendamos lo llevemos a nuestra casa, a nuestra vida cotidiana, y vamos a recibir bendiciones. Vamos a ver que Dios se manifiesta, ese poder de Dios, sentir esa fuerza de Dios se va a manifestar en todo. Vamos a sentirnos protegidos. Pero eso no quiere decir que sea fácil. Como le digo, aquí se pone un letrero: búsqueme, perseguido, te voy a joder. Claro, porque pararse y decir, hacerlo de Zaqueo, decir: voy a transformar mi vida porque creo en Jesucristo y Él tiene la salvación, es difícil. Y eso es lo que tenemos que mentalizarnos. Nosotros decimos: voy a, sí, allá, que ese papacito de Monseñor se ve en el frente.
A ver, los hombres, levanten la mano. A ver, ¿qué pasó? Colaboren, hermanos, colaboren. A ver, los hombres que somos feos, bien. Esos son de mi grupo. Esos son de los míos. Claro, seguir el camino de Dios no es fácil. Pero en lo espiritual y pegándonos de la oración y de Dios, vamos a transformar eso. Así se demore, así sea difícil, pero los premios que Dios da son eternos y verdaderos. Pidámosle al Señor Jesucristo que nos renueve y nos llene de su unción y del Espíritu Santo. Amén.